Bienvenidos amigos, muy buenas a todos. Bienvenidos al especial 500 suscriptores. Como vosotros pedisteis, hemos tratado o vamos a tratar en este especial o en estos especiales, porque al final han salido 4 vídeos, en el especial de los 500 suscriptores, la visita al Acuario de Atlantis, un lugar bastante interesante. Así que vamos a hablar poquito a poco de él. Y lo primero que nada que hay que deciros y hay que tener en cuenta es que mil gracias por ser ya 500 suscriptores, que sois un montón. Os agradezco infinito que seáis tantos, de verdad. Y que si estás aquí y tú aún no te has suscrito, pues es que qué decepción contigo. O sea, remédialo, dale al botoncito abajo y le das a la campana y así te enteras de todo y ya está. Y dicho un poco eso, mil gracias en cualquier caso por estar viendo el vídeo, por suscribiros al canal si estáis suscritos o si os estáis suscribiendo, mil gracias, que cada suscripción siempre da mucha alegría, cada comentario o cada vez que leo algo en redes sociales o incluso en el propio YouTube, pues hace mucha ilusión, así que perfecto, vamos a ir creciendo, así que gracias, sois geniales. Este vídeo es para vosotros y sobre todo gracias a vosotros, por eso estamos aquí, así que pues nada, vamos para adelante. Bueno, pues llegamos a la cuarta parte, ¿vale? Y os voy a centrar en contaros a los maravillosos pingüinos volando bajo el mar. Y nunca mejor dicho, porque los pingüinos son del grupo de las aves, pero además, curiosamente, son aves nadadoras, es decir, realmente son del grupo de las aves, pero se han adaptado a nadar. Y aunque es verdad que se mueven muy lentos en la tierra, son muy ágiles y rapidísimos en el agua, o sea, vuelan literalmente. Y bueno, pues seguro que si los habéis visto son muy regordetes y tal, y esto es gracias a que tienen grandes acumulaciones de grasa, igual que ocurren en los osos polares y tal, para vivir en climas tan fríos, ¿vale? Y además también pues les ayuda precisamente a ser luego más o menos menos pesados, más aerodinámicos a la hora de nadar en el propio océano. ¿Dónde viven los pingüinos? Pues en toda la zona sur del planeta y son además normalmente pues la zona justo el final del piquito en un mapa que aparece en América del Sur, en África, la zona más sur de Australia y por supuesto el Polo Sur, donde se suelen encontrar, ¿vale? Entonces estos magníficos animales que viven todos, ya digo, en la zona sur, muy al sur del planeta, son esenciales y son de los animales que más destacan en todas estas regiones y especialmente en el Polo Sur, ¿no? Podéis veros, y yo ya os he recomendado varias veces que os veáis la película de el viaje al emperador, el viaje del emperador, perdón, que es una película documental. También creo recordar que aparecen en la película de Océanos y también casi os diría que aunque parezca una chorrada, que en el fondo no lo es, también hay una película que se llama Happy Feet, que aunque si bien es verdad que es una película un poco para niños, tiene mucha concienciación y se toman bases biológicas muy buenas efectivamente de que los pingüinos son normalmente aves, como os digo, que se encuentran alimentándose de manera muy específica del mar y por tanto de los peces, que además son especies que se encuentran en parejas que muchas veces son relativamente monógamas, que cuidan de las crías, hay cuidado parental y maternal, perdón. Entonces, bueno, pues ahí tenéis unos pequeños dibujos de algunos tipos de pingüinos, como puede ser el saltabrocas, el Humboldt, el Juanito, el Rey, el Emperador, también tenemos el azul, el, el Adelia, que se le conoce así, y el último que creo que es el que se llamaba el barribajo o algo así. ¿Vale? Pero bueno, son unos cuantos tipos de pingüinos, es decir, hay varias especies y son cuando menos interesantes.
¿Qué más os puedo contar de los pingüinos? Bueno, pues deciros que los pingüinos, evidentemente, aparte de tener esa particularidad y de que estaban allí en una... Bueno, si habéis ido al Faunia, era como una mini espacio del Faunia, ¿vale? Y bueno, pues básicamente los pingüinos, lo que nos contaban también aquí es eso, que en toda esta sección te contaban y te hablaban un poco del Ártico, ¿vale? De la zona también del norte, donde, donde no suelen estar los pingüinos, suelen estar los osos polares, ¿vale? Y normalmente también se habla de que la palabra Ártico, que me pareció muy curioso, se relaciona con la constelación de la Osa Menor, donde se encuentran la estrella polar que marca de hecho el norte normalmente el norte, ¿no? Como guía. Y evidentemente, pues claro, esto se ve mejor desde el polo norte. Pero como os decía, volviendo un poco al polo sur, los pingüinos que os decía yo que son muy redonditos, muy así, muy regordetes y muy rollo bolsa, si se tiene algo en cuenta es que los pingüinos, como bien presentaba, como os decía, la película de Happy Feet de manera muy educativa, los pingüinos emperador, entre otros muchos tipos de pingüinos, se alimentan principalmente de peces. Por ende, alimentarnos de determinados tipos de pescado pueden ayudar a que los peces que se comen estos maravillosos animales no sean sobreexplotados y por tanto a ellos no les falta alimento, ¿no? Que es una de las cosas que cuenta por ahí un poco también, como digo, esa película y por tanto nos puede venir bien de cara a concienciación y a pasar un buen rato viendo una película, claro. También os diré que hay pequeñas visitas turísticas a veces para las zonas sur, sobre todo más de África, Australia y América del Sur, para poder ver a los pingüinos, ¿no? No hace falta que nos vayamos hasta el Polo Sur y de hecho no se suele recomendar por cuestiones de no invadir su espacio y de otros muchos animales, ¿no? Entonces, cuando menos me parece interesante tenerlo en cuenta y mencionarlos porque son especies y animales nada comunes. Otra de las cosas que no entiendo muy bien por qué la comentaban aquí, aunque los tiburones los habíamos pasado antes, como habíamos visto en el vídeo anterior, pero bueno, empezaron a comentar por aquí la reproducción de tiburones, que bueno, lo he dicho, yo la hubiese puesto donde estaban los tiburones, pero bueno, no pasa nada. La cuestión es que los tiburones, en cualquier caso, que como hemos dicho antes, no se ha especificado las especies porque había muchos y yo no soy experta, no soy capaz de identificarlos. Ya os comenté que si queríais dejar los comentarios abajo, genial. Pero en principio, pues sí que me gustaría, no obstante, comentar los carteles que había allí explicando que la reproducción de los tiburones son literalmente amores que matan, porque las hembras de tiburón pueden quedar heridas en el apareamiento por los machos, porque a veces son como un poco agresivos con la cosa de morderte y se pasan. Y también luego además la gestación de los tiburones en muchos casos es muy curiosa porque resulta que los tiburones son unos animales que literalmente ya empiezan a competir desde el momento en que se produce la fecundación, es decir, en el momento en que se engendran. Porque el tiburón lo que hace normalmente es que solo nace uno de su madre. ¿Y por qué nace solo uno? Porque aunque engendran varios, el tiburón que nace es aquel que se come a todos sus hermanos, que es un poco esto, cuando menos, yo cuando me enteré me pareció un dato traumático un poco, pero bueno, es una opción de supervivencia. Hay que tener en cuenta que no tienen casi alimento en lo que sería su propio óvulo como célula. Su madre no tiene realmente una placenta un tal como los mamíferos, porque recordar que los tiburones son peces, no tienen una placenta realmente que les conecte a su madre y les pueda dar suministro. Entonces es un periodo simple y llanamente de desarrollo mínimo para poder salir al mundo exterior y ser un tiburoncillo mínimamente viable. También hay otra curiosidad y es que en mar abierto no hay escondites, como os podréis imaginar, por eso hablábamos de los bancos de peces y demás. Y no obstante es curioso cómo la mayoría de los peces que viven en mar abierto
son de colores grises y azules y, como os decía, también en muchos casos viven en bancos grandes para primero pasar desapercibidos y ser más difíciles de detectar a larga distancia y, por supuestísimo, si me detectan, pues prefiero ir en bancos para que parezca que soy un animal muy grande, por ejemplo una ballena, ¿no? O algo así, que por tanto no me van a hacer que vengan a atacarme los depredadores. Es todo un mecanismo de protección, ¿no? Son adaptaciones para sobrevivir en este mundo. Y luego también deciros que los tiburones, como os comentaba en el anterior vídeo, y lo vuelvo a decir porque no, creo que no es menos importante repetirlo, los tiburones son los depredadores principales junto con las orcas dentro de los mamíferos. Las orcas como mamíferos y los tiburones como peces son principalmente los que se encargan de mantener el equilibrio en el ecosistema, porque literalmente son carnívoros y por tanto se alimentan un poco de todos los demás. Entonces, mantener a los grandes carnívoros de un ecosistema es muy importante. Por supuesto, también, ya lo hemos mencionado en vídeos anteriores, mantener el arrecife, las algas, los pequeños crustáceos, todos son importantes. No es que unos sean más importantes que otros, pero es cierto que normalmente los grandes depredadores mantienen el equilibrio poco a poco debajo en el resto de puntos de la propia cadena trófica y por tanto del equilibrio entre la parte, digamos, más de alimentación del ecosistema, etc. Entonces, esto al final es todo un poco relacionado, ¿no? Afortunadamente, como decíamos, aunque es verdad que la industria ha sobreexplotado mucho a los tiburones y hay un punto que cada vez, no obstante, se está haciendo más consciente la industria y está buscando sustitutivos y maneras de no sobreexplotar a los tiburones y por tanto al final dañar a la población y a estos depredadores que a fin de cuentas tampoco son tan numerosos en el mundo acuático como para poder a lo mejor cumplir todas sus funciones. Y aunque las orcas, por ejemplo, como os decía, como mamíferos son grandes depredadores, los que sí que se suelen comer más a los peces o son más indiscriminativos a la hora de comer todo lo que hay en el océano suelen ser los tiburones. Las orcas, por lo grandes que son, porque son mamíferos y tal, son un poquito más exquisitas en la dieta. Una cosa muy importante que también hay que decirla es que los peces se están comiendo el plástico. Esto es una cosa que seguramente habréis oído y yo creo que hay que mencionarla también. Y es que gran parte del plástico que tiramos acaba en el mar y esto es un problema porque evidentemente todo ese plástico que acaba en el mar, los microplásticos y todo esto, todo eso, todo ese plástico, todas esas cosas que dejamos en las playas y contaminamos y demás, y por supuesto esto también no es solo culpa nuestra, es culpa también de las industrias y otras muchas otros muchos factores que están ahí, ¿vale? Por ejemplo, también tener cultivos con grandes plásticos que a veces inevitablemente se vuelan y acaban ¿dónde? En el mar. ¿Y qué pasa con eso? Que los animales, como decíamos en el caso de las tortugas, por ejemplo, ¿no? Era un caso que veíamos en otro vídeo, ¿no? Las tortugas confunden bolsas de plástico con una medusa, que es que se comen medusas, pero es que también pues, se puede confundir con pequeños peces o con cualquier otro tipo de animal acuático, porque bueno, los plásticos son de diversos colores, de diversas maneras, o incluso sin querer, ¿no? Oye, yo soy un animal como una ballena, abro la boca y todo lo que venga, todo lo meto para adentro. Bueno, pues entre todo lo meto para adentro, claro, también está el plástico, ¿vale? Es muy importante porque luego al final se está viendo que las grandes cantidades de plástico están llegando no solo a los peces y a su anatomía, que les hace morir y les hace un efecto tóxico, sino que luego evidentemente eso acaba también en nosotros. Y acaba también en otros peces dentro de la propia cadena trófica, lo que decíamos. El pez grande se come al chico y el chico es devorado también por otro pez más grande, pero es que ese pez que es grande luego es venido a devorado por un tiburón o por una orca o por lo que sea. En definitiva, es muy importante cuidar el ecosistema y cuidar, por tanto, el mar, el océano. Barrer bajo la alfombra, que era otro de los titulillos que ponían por ahí, es que
se estima que cada año termina en el océano una cantidad de basura equivalente a la que produciría toda la Comunidad de Madrid durante 85 años. Ojo, eso es un dato enormemente grande. Y por supuesto, esto significa que tenemos que intentar ser más conscientes y más precavidos en este sentido. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues lo que os decía, cada vez que vayáis a la playa, pues respetar a todos los crustáceos, a todas las tortugas marinas, si estáis en un lugar donde haya tortugas marinas que vayan a desovar, o si veis a un delfín, que esto también pasó, si veis a un delfín o veis cualquier animal varado, ayudarle a volver al océano. No os hagáis fotos ni selfies, no penséis en, oh, qué bonito, lo voy a subir a redes sociales. No. Primero, échale al mar y después ya luego si quieres le buscas, buceas con él y te haces las miles de fotos, de verdad. O sea, primero, de verdad, tenemos que cuidar de la madre naturaleza, es súper importante. Y la otra parte más importante también, evidentemente, intentar reducir nuestras huellas de carbono, como ya hablamos en otros vídeos, y os lo recuerdo y demás. Yo os sigo recomendando también que vayáis a ver los vídeos de recomendaciones de películas, que son todas a fin de cuentas muy enfocadas a... y también los vídeos, perdón, que hice de pobreza ecológica, porque en este sentido son vídeos que yo he hecho muy a nivel de concienciación ecológica. Creo que es muy importante que todos la tengamos. Es además una cosa no solo importante, sino que yo creo que además es, por un lado es duro asumir esto, pero también es bonito ver que podemos cambiar. Podemos cambiar esto, todavía podemos mejorarnos a nosotros como especie. Entonces, ¿por qué no hacerlo, jolín? No cuesta tanto. Y como apunte, antes de daros mi opinión final del sitio, os diré que la foca monje, que también le dedicaron aquí un cartelito, hablaban de que había un programa de conservación de la foca monje del Mediterráneo, que en concreto esta especie es muy típica de aquí, del Mediterráneo, de España, y se está haciendo un programa de conservación para intentar fomentar que se puedan reproducir, para que no les falte alimento y para que todas las especies que ellos consumen de peces y de tal, pues se puedan favorecer para que la foca esté cuidada y por tanto además es que además es una especie muy específica del Mediterráneo, o sea, es autóctona. Entonces hay que cuidarla y preservarla en lo posible porque evidentemente, como os imaginaréis, perder a una especie de este calibre es muy dañino para el ecosistema. Perderíamos un activo impresionante, dicho en términos más de empresa. En cuanto a cositas de opinión, os dejo aquí con un calamar que había así de plástico muy chuchi, muy guay, muy guay. Mi opinión personal del sitio es que el Atlantis Aquarium está muy bien. Por lo que yo vi, la verdad es que los animales están muy bien cuidados, están muy bien hechos sus acuarios, muy acondicionados, muy bien. Es un lugar muy didáctico, como habéis ido viendo, se cuenta un poco de la biología, sin meternos tampoco en una, no sé, no es una masterclass de biología, pero está bien, ¿no? Te cuentan un poquito de la biología para que entiendas un poco qué te estoy enseñando, qué es esto, por qué tal. Y luego la conservación de todos esos medios, de por qué es importante conservar el manglar, el Amazonas, un montón de ecosistemas, te habla de un montón de sitios. Al final es como si te recorrieras el mundo y vieras especies al final de todo el mundo, ¿no? Entonces creo que es muy bonito porque nos enseña una pequeña parte del océano, igual que hacen otros acuarios, ¿eh? No le quito mérito al de Faunia o al del Zoo Aquarium de Madrid o al Zoo Aquarium de Barcelona o yo qué sé, o los que yo he llegado a ver en cualquier otro parque zoológico, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que es importante efectivamente y cada vez más hacer ese tipo de cartelitos, ¿no? Que tienen en esta exposición, que sean, bueno, pues te cuento un poco la biología del animal que estás viendo, para que sepas un poco qué estás viendo y por qué esto existe y qué es, ¿no? Un poco, que a veces no lo sabemos. Pero luego eso, la parte de conservación. Hay que hablar también de la dureza, de la realidad, de que bueno, pues de que hay que preservar y cuidar de los maravillosos animales y de toda nuestra fauna y flora, por supuesto, sobre todo de los océanos, que a veces no lo vemos y como no lo vemos, pues no pasa nada.
lo que os dije, hay muchos temas que podríamos abarcar a partir de este vídeo. Me he dado cuenta que podemos hablar del Mar Menor, se puede hablar de especies concretas si queréis, etcétera. Entonces, si queréis todo eso, por favor, dejadlo abajo en los comentarios o escribírmelo por redes sociales o escribirme un correo diciéndome yo quiero que trates todo esto, no pasa nada, escribírmelo para que yo me lo apunte y así no se me olvide, aunque ya seguro que alguna idea me ha surgido, seguro que me la he apuntado, pero nunca está de más oíros y escucharos, que al final siempre es un placer. Y a fin de cuentas que los vídeos son para vosotros. Así que esa sería un poco mi opinión. Recomendable, ¿vale? Muy recomendable ir. Lo único, eso sí, vale un dinerillo, eso así como dato informativo. La verdad es que no me acuerdo cuánto valió. O cuánto ponía que valía. No me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, lo podéis consultar en su página web, ¿vale? No es difícil de encontrar. Y lo que sí que también os digo es que pequeños minifallos para mí del sitio, igual que os he dicho todo lo bueno, pequeños minifallos para mí es que, uno, había veces que las especies no estaban 100% identificadas y es una pena porque yo que estaba en plan súper curioso, pues alguna no sabía cuál era, pero bueno, eso es un detalle menor, es muy difícil a lo mejor tener absolutamente todo catalogado, identificado y tal. Y tampoco lleva tantísimo abierto este sitio, creo, como para a lo mejor haber llegado a ese nivel exhaustivo. Y luego lo que os pongo en pantalla, que son los animalitos que como veis estaban muy tranquilitos en peceras, como veis son pequeños crustáceos o estrellitas de mar y tal. Que bueno, pues que no están identificados tampoco como especies, minifallo. Y luego también a mí personalmente, estos eran los que estaban en las peceras que os comentaba, que eran de lo de puedes tocarlo con tus manos. Personalmente yo eso lo vi en Buscando a Dory y creo que es el mejor reflejo de cómo lo debe de vivir el animal. Y si no lo habéis visto, por favor buscarlo. O sea, pero vamos, la imagen no es nada agradable. Que tú llegues con tu manaca de humano y cojas una estrella de mar y la estrujes, la pobre estrella de mar la estás puñeteando, sin ánimo de ofender, y sometiéndola a un estrés que no es necesario. Creo que fue mucho mejor y yo me alegré mucho al final de ir en época COVID y que esto no estuviera abierto porque me parece que es una de las cosas que no se tienen que permitir. Es que entonces, ¿para qué sirve todo el tema de concienciación que estamos hablando antes? Respetar el medio ambiente y respetar a los animales es súper importante. Entonces tú lo que tienes que hacer, si acaso, es coger la estrellita de mar con mucho cuidadito, con mucho amor, ponerle tu mano y si ella quiere que se te suba. Y si no, pues no, ¿sabes? Pero o sea, por favor, cuidado con los animales. No me seáis salvajes, que es que hasta yo que sé, hasta vuestros antepasados Australopithecus, que son de hace hace ya mucho tiempo, ¿vale? Tendrían más sensibilidad con la naturaleza que a veces algunas personas actuales. Es que de verdad. El otro día yo vi a un señor literalmente pegar una patada al aire pero casi que le da unas palomas. Mira que yo no soy súper fan de las palomas, porque no soy súper fan, pero jolín, pues tampoco es pegarles una patada a los animales, ¿no? Hay que respetarlos. Nos gusten o no nos gusten. Pero respetando todo entre los animales y las plantas, que sin ellos no estaríamos nosotros tampoco aquí. Esa es la reflexión final. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de Atlantis. Como habéis visto, al final ha ocupado 4 vídeos. Espero que os haya gustado el especial de los 500 suscriptores, aunque sean estos 4 tomos. Así que, pues nada, eso, que muchísimas gracias por ver este vídeo, por todo, ya sabéis, comentar abajo todo lo que queráis, sin ningún problema, sin ninguna condición. Y os dejo por aquí el tema de las redes sociales, por si acaso no me seguís por algún sitio, pues que me podáis buscar. Y tenéis de todas formas los enlaces en la información, ¿vale? En la caja de información de este canal de YouTube. Muchísimas gracias, espero que sigamos creciendo mucho y que nada, que pronto os tenga que empezar a hacer un especial de 600 suscriptores, el de 700, el de 800, 900 y bueno, ya cuando lleguemos al de 1000 igual me he muerto porque me va a dar algo, me va a dar algo el día que pase eso. Pero bueno, eso, que muchísimas gracias por todo y un besito muy grande. Ya sabéis que la ciencia y la fuerza os acompañe y por supuesto que esta pieza de Lego os ayuda a construir un poquito más vuestro conocimiento y sobre todo y lo más importante, que os haya gustado y que lo podáis compartir con los demás, que eso siempre es lo más importante. La ciencia tiene que llegar a todos. Un beso
y chao.